Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite comunicarnos por este medio y compartir el texto del Evangelio que corresponde para este domingo. Este Evangelio que tenemos para hoy es el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, versículos del 1 al 16. Y yo he titulado a la reflexión: ¿quieres ser primero o postrero? La parábola, al observarla, mis hermanos, esa es la parábola que nos habla de los obreros de la viña. Y curiosamente, esta parábola se encuentra en medio de dos textos que dicen casi las mismas palabras. El último versículo del capítulo 19 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y el último versículo de nuestra porción para este domingo, el versículo 16 del capítulo 20, dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. De tal manera, mis hermanos, que podemos ver a primera vista, valga la redundancia, que estas dos frases colocadas al principio y al final de la parábola tienen ese mensaje clave del día de hoy. Esa frase que no tiene mucha lógica de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Hay un mensaje en la parábola y está ahí. La lógica del reino de los cielos no es como la nuestra. Esta parábola de los obreros de la viña es una parábola que solo aparece en el Evangelio de San Mateo. Habla de obreros, habla de una viña, habla de jornales que se le pagaron a los obreros por su trabajo, pero el personaje central es el propietario de la viña. La viña en el Antiguo Testamento es una figura que representa al pueblo de Israel. Recordemos la parábola de la viña en el libro del profeta Isaías, donde Israel es esa viña que el propietario la plantó, la cercó, la cuidó y que la sembró y que no dio los frutos apropiados. Sin embargo, en este pasaje no hay una descripción de la viña. El tema, como les dije antes, es el propietario de la viña, que contrata obreros para trabajar en su viña. Contrató a unos a primera hora, tal vez las 6 de la mañana. Luego contrató a otros en distintos momentos del día, que aquí en el texto se describen como la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora undécima, que representarían las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde y las 5 de la tarde respectivamente. Hay que hacer notar que la jornada de trabajo inicia a las 6 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Encontrar jornaleros dispuestos para trabajar a distintas horas del día está revelando la cantidad de personas desocupadas en aquella época, dispuestos a trabajar, necesitados de un salario, aunque sea por unas horas. Un pueblo de Israel de la época de Jesús empobrecido, y que vale la oportunidad de compararlo con los migrantes en Estados Unidos y posiblemente los migrantes en otros espacios del planeta, que necesitan trabajar. Han llegado a esos lugares con ese deseo de trabajar, pero por su estatus migratorio no tienen la oportunidad de un trabajo fijo y están tal vez parados en las esquinas de las calles a distintas horas del día esperando ser contratados. El salario para un jornalero en aquella época era un denario, y ese denario se consideraba una paga justa.
Y eso es lo acordado con los primeros contratados. Sin embargo, el dueño de la viña a los siguientes grupos de personas que contrató, solamente les dijo: os daré lo que sea justo. Todas estas son frases que hay que tomar en cuenta para la reflexión. No sabemos por qué, no nos dice el texto por qué él necesitaba más trabajadores. Tampoco dice por qué razón no los contrató a todos desde temprano. Pero recordémonos, mis hermanos, que antes del capítulo 20, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos acerca del joven rico. Y está diciéndoles qué difícil es que un rico pueda dejar las cosas a las que está apegado por el reino de Dios. Y en ese momento Pedro le dijo al Señor: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjense que la frase de Pedro, y Pedro una vez más protagonista en la historia bíblica, llama la atención. Nos llama la atención que Pedro le diga: nosotros hemos dejado todo, no somos como ese rico. ¿Qué pues tendremos? ¿O qué nos darás? Algo vio Jesús en esa frase de Pedro, y algo ha visto tal vez en nosotros y quiere enseñarnos con esta parábola. Uno de los textos que acompaña la reflexión del Evangelio este domingo es Éxodo capítulo 16, los versículos del 2 al 15. Y aquí se relata aquel momento en que los hermanos de Moisés y los israelitas en el desierto murmuraron contra Moisés, o mejor dicho, murmuraron contra Dios. Y fíjense que la palabra murmuración destaca también en la actitud de los jornaleros que trabajaron desde temprano, desde las 6 de la mañana. Inconformes, porque los otros recibieron la misma paga, aunque trabajaron unos 9 horas, otros 6 horas, otros 3 horas, incluso unos trabajaron solamente 1 hora. Es necesario entonces, mis hermanos, entender la justicia de Dios, que no se aplica igual que nuestra justicia. Cualquiera de estos obreros contratados ya cuando el día estaba avanzado, hubieran considerado justo un pago proporcional al tiempo que habían trabajado. Pero el Señor en esta parábola intenta darnos la enseñanza clave del pasaje. En el reino de los cielos, mis hermanos, la retribución no depende de los méritos, no depende de los esfuerzos que hagamos, no depende de la entrega o la devoción de cada uno de los hijos del Señor. La retribución para nosotros como hijos del Señor depende de la soberana voluntad y propósito divino. Sin embargo, Pedro, los mismos israelitas, aquellos obreros que trabajaron desde las 6 de la mañana, y a veces muchos de nosotros, miembros de la iglesia del Señor, nos consideramos privilegiados. Medimos la cantidad de horas que trabajamos o que servimos en la iglesia, nos comparamos con otros y nos creemos merecedores de un mejor salario o de una mejor retribución del Señor para nosotros. Los que nos esforzamos, los que nos sacrificamos, los que oramos más, los que damos más, los que servimos. Y repito, la retribución en el reino de los cielos no depende de esos méritos, de ese esfuerzo. Claro, el Señor retribuye de diferentes maneras a cada uno, pero Él paga sin excluir. Fíjense que cuando Él está diciendo que los primeros serán postreros,
y los postreros primeros. Refiriéndose a Pedro en el versículo 30 del capítulo 19, le está diciendo, no importa que ustedes hayan dejado todo, los que me siguen van a tener el mismo galardón. Y ahora en el versículo 16, en respuesta a estos obreros inconformes, así les llamo yo, es lo mismo. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. En esta frase, en este juego de palabras, el Señor no dice a unos sí y a otros no. El Señor no dice a unos más y a otros menos. Para el Señor no hay una paga proporcional a las horas trabajadas, al esfuerzo, a la devoción, al sacrificio mostrado. Él dará a cada uno lo que Él considere justo. Y de repente los postreros van a ser primeros y los primeros seremos postreros. Es decir, no excluye, no clasifica. Este dueño de la viña paga como él quiere, tiene derecho y reclama su derecho, sin excluir, sin clasificar, enseñándonos que todos tienen la misma paga, porque así a él le place hacerlo. Y él es el dueño. El dueño de la viña aquí representa de alguna manera a Dios. Los obreros somos todos los hijos de Dios, la iglesia, que no debemos esperar ser primeros ni privilegiados, o tampoco debemos esperar una mejor paga. Pero lo importante, mis hermanos, a lo cual tenemos que ponerle atención en este pasaje, es que hay un llamado a trabajar en la viña del Señor. Y la viña requiere obreros responsables, valientes, no ambiciosos ni murmuradores, humildes, para recibir con gratitud lo que Dios da según su justicia. Que Dios les bendiga.